os puedo asegurar que mientras yo sea presidente, el Real Madrid será siempre de sus socios. Varias bromas malas después. Durante estos meses he reflexionado profundamente sobre cómo reforzar aún más nuestro sentimiento de propiedad colectiva y cómo hacer visible de forma inequívoca el valor del Real Madrid. Debemos crear una filial. Sobre esta base, esta filial podría incorporar simplemente, por valorar el club, una participación minoritaria, no sé, del 5%, una cosa así, para que sepamos lo que vale el club, porque si no tampoco sabemos lo que vale, ¿no? ¿Y por qué dar ese paso? Porque es la vía más clara y más contundente que tenemos para valorarlo. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Llegó el día. Florentino les presentó a los socios del Madrid cuál es el cambio en el modelo de propiedad que quiere realizar en el Club Estado para que sea más de sus socios. Me he levantado tempranísimo en la madrugada a revisar las 3 horas de lo que ha sido la asamblea para traer una síntesis en este video. Y ya no solo que les voy a hablar específicamente cuál es el plan del maligno, al menos cómo lo ha presentado, sino que obviamente me voy a detener en cuál ha sido su estrategia comunicativa para pasearlos, para humillar, al menos para mí, a los socios madridistas, distraerlos, confundirlos y hacer que le aplaudan mientras que les cola un modelo de propiedad que poco a poco va a quitarles poder a costa de venderles ahora mismo, que esto será la razón por la cual van a ser verdaderos dueños del Real Madrid. Yo voy a proponer que los 100.000 socios actuales seamos reconocidos como los verdaderos dueños del club y que además se fije el número de socios para el futuro. Con este blindaje nadie podrá diluir nuestra condición de propietarios ni alterar el equilibrio que garantice la independencia y la estabilidad del Real Madrid. Seremos nosotros, los socios de hoy, quienes tengamos la responsabilidad de custodiar nuestra cultura de valores y asegurar que nuestro club continúe liderando el fútbol durante muchas generaciones. En este marco se podrá incorporar un nuevo socio cuando se produzca una baja por fallecimiento, dando siempre prioridad a los hijos y descendientes de los socios, preservando así la tradición familiar y el espíritu que ha hecho grande a nuestro club. Así... Esta migajita que les da de que ahora van a poder pasar la sociedad a los herederos o algo por el estilo, que desde hace tiempo ya está machacando y machacando y machacando en ese hecho cada vez que habla de vender una parte de la propiedad. ¿Por qué lo hace? Obviamente para maquillar el hecho de que quiere tocar el modelo propietario de socios. Y es que todos hemos escuchado los audios de Florentino y sabemos cuál es la percepción que tiene del aficionado promedio del Real Madrid. Y escuchamos hace poco, de hecho, a Ramón Calderón, que especulaba que la única razón por la cual tendría lógica cambiar el modelo de propietario sería por el sobrecoste que ha generado el estadio. Y fíjate y presta la atención de que esto lo va a hablar justo antes de hablar del verdadero tema que él quiere tocar. Que no se trata de restringir derechos, sino todo lo contrario, se trata de reforzarlos. Todos los socios actuales mantendremos íntegros nuestros derechos y además tendremos nuevos derechos que hoy no tenemos. Con los estatutos de hoy, cuando fallecemos, no dejamos ningún derecho económico a nuestros herederos. Tener el carnet de socio del Real Madrid dejará de ser únicamente una cuestión sentimental, tendrá también un valor tangible y real. Es importante saberlo y sentirlo de manera tangible, porque solo así seremos conscientes del valor que tenemos en nuestras manos. Y llegados a este punto es mi responsabilidad proponer a los socios que blindemos esto que hemos conseguido. Durante estos meses he reflexionado profundamente sobre cómo reforzar aún más nuestro sentimiento de propiedad colectiva y cómo hacer visible de forma inequívoca el valor del Real Madrid. Y la conclusión es clara, seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios del Real Madrid conservemos siempre el control absoluto. Sobre esta base, esta filial podría incorporar simplemente, por valorar el club, una participación minoritaria, no sé, del 5%, una cosa así, para... Se puso un poco nervioso y una pena que no puedo poner el video íntegro para que vean incluso el lenguaje corporal por temas del copyright y porque yo entiendo y es evidente de que este tema es muy peliagudo y quieren silenciarlo por todas las maneras posibles y ya voy a mostrar en un momento cosas mediáticas, pero insisto, fíjate cómo fue construyendo para llegar a este punto y es que la realidad es que las 3 horas, más de 3 horas de la asamblea del día de hoy del Madrid son para esta pequeña frase de que quiere crear una filial y vender, digamos, el 5%, ¿no? Y como que se traba, un poquito que le cuesta al maligno decir esa parte, porque sabe que si alguien rasca un poquito va a identificar cuál es el verdadero cambio. Una cosa así, para que sepamos lo que vale el club, porque si no tampoco sabemos lo que vale, ¿no? ¿Y por qué dar ese paso? Porque es la vía más clara y más contundente que tenemos para valorar, porque otro sería salir... Mira, o sea, van a vender una parte de su club para valorarlo, ¿no?
para que sepas cuánto vale, para que el socio sepa cuánto vale, va a vender una parte. Es que es tomarlos por tontísimos. Lo más, ya no voy a decir alucinante, porque yo más o menos entiendo cuáles son las capacidades de los CRM, ¿no? Pero es graciosísimo los aplausos que se ha llevado Florentino tras decir estas palabras. Para mí los ha bailado, los ha meado, los ha reventado y no se enteran. Porque él se ha pintado con pajaritos y con colores alrededor el hecho de que quiere vender una parte de su club para que valoren el club. Y hablando de estrategias comunicacionales, porque si algo le tengo que dar la buena al maligno, es que es muy hábil para esto. De hecho, por algo es el maligno, es maquiavélico. Y es que en esta cuestión, evidentemente, Florentino utilizó el método problema-solución. Y esto es muy visto en marketing en diferentes rubros. Creas un problema y vendes la solución. ¿Y cuál es el problema que les está creando Florentino a los socios del Madrid? De que tiene que ser el club verdaderamente nuestro, tiene que ser verdaderamente de sus socios, tienen que ser dueños verdaderamente, tienen que proteger el club de una hipotética junta que venga en el futuro y les quiera quitar poder. Y por esa razón, ¿cuál es la solución? Vender una parte del propio club. Y he hablado acá hace unos cuantos días sobre el cambio de modelo de propiedad que quería hacer el Madrid y sobre todo lo que estaban vendiendo en medios de comunicación afines al maligno, de que verdaderamente era convertirlos en una SAT, porque el famoso modelo Bayern no se puede realizar en España porque no lo permiten las leyes. Necesariamente al vender una parte de la propiedad del club tienes que convertirte en sociedad anónima deportiva a la par dentro de ese proceso por los beneficios fiscales que tienen los clubes propiedad de socios en comparación a las sociedades anónimas deportivas que tienen una parte de participación de propietarios externos. Ahora, ¿a qué se refiere con crear una filial? Y lo explico. Que un club que es propiedad de sus socios, o sea, una asociación sin fines de lucro, cree una filial para vender una parte de la propiedad de la institución en España significa, en esencia, un paso hacia la profesionalización mercantil y la entrada de capital externo, lo que altera fundamentalmente su estructura de propiedad y gobernanza. El objetivo principal suele ser financiación, obviamente, eso es lo que está dejando caer el maligno, o inversión externa significativa al vender acciones o participaciones de la filial. El club capta dinero que puede destinar a reducir deudas e invertir en infraestructuras, estadios, centros de entrenamiento, fichajes de jugadores o expansión internacional. Al dar entrada a inversores externos, los socios pierden una parte del control total y exclusivo sobre esa filial o unidad de negocio. La toma de decisiones pasa a estar compartida con los nuevos accionistas en función de su porcentaje de propiedad. Ahora, esto significa que los socios del Madrid van a ser mucho más dueños de su club a partir de este cambio de modelo. Pues todo lo contrario, porque en el momento en que se vende una parte de la filial a inversores externos, el club deja de ser propietario del 100% de esta entidad. Los nuevos inversores evidentemente adquieren un porcentaje de propiedad en cuanto a acciones o participaciones. Y es que evidentemente la inyección financiera externa implica directamente la dilución de la propiedad y el control que tienen ahora mismo. Y por más que un 5% sea una parte minoritaria en comparación al total de la propiedad del club, es que es agarrar de payasos, es agarrar de mononeuronales a los socios el hecho de vender esta transformación como que los va a convertir en más dueños de lo que ya son. Cuando lo más probable, si nos ponemos a especular, es que esté pasando lo que dijo Ramón Calderón, que tienen problemas económicos por el tema del estadio, y ya está. Ahora, insisto, las 3 horas de la asamblea se han realizado solo para esa pequeña frase, de que pretende convocar a otra asamblea extraordinaria para hacer un referéndum y que se le apruebe vender esta filial que el maligno pretende crear. ¿Cuál ha sido el encuadre? ¿Cuál ha sido el trabajo mediático de absolutamente todos los medios cavernarios? Porque yo os traigo acá el chiringuito, pero lo pueden ver en ESPN, lo pueden ver en la COPE, lo pueden ver en la SER, en absolutamente cualquier medio que tú revises, van a ver que directamente va en consonancia de la estrategia mediática del maligno. Y es que el maligno el día de hoy habló de Tebas, habló de Negreira, habló de la Federación, habló de la Superliga, tiró zascas entre comillas, tiró un montón de frases polémicas porque ese es el humo. Y obviamente, ¿de qué te vienen a hablar? Del humo. O al menos, ¿de qué le vienen a hablar al socio del Madrid? Que a él es al que le están engañando. Los socios actuales mantendrán íntegros sus derechos. Además, tendremos nuevos derechos que hoy no tenemos. Uf, el sueño hecho realidad. Florentino pone en duda los títulos del Barça en la época negreira. Sí. Se notó mucho cuando saliste corriendo. Cuando Laporta creó un proyecto deportivo serio y te empezaron a reventar goleada tras goleada tus galácticos. Sí. Por supuesto.
Atención a la confesión de Florentino, el presidente de la RFF me ofreció ser miembro de la federación. Le dije, no me conoce, este clip es surrealista porque lo dice y le aplauden cual focas. E insisto, esto era totalmente premeditado. Florentino quería que se hable de todos esos titulares, cuando la verdadera razón o la verdadera pepa, lo verdaderamente importante de la asamblea de hoy fue la propuesta ya directa, textual de Florentino de crear una filial con un 5% de la propiedad del club. Bien lo dice Aitana de Mon. Florentino vuelve a confirmar que habrá referéndum, se crearía una filial y habrá una inversión con un 5%. Y nunca está mal hacerle recordar a Ramón cuánto machacó, cuánto difamó y cuánto intentó manchar la imagen de Laporta a través de vendernos de que el Barça estaba en una situación económica insostenible y nos estaba empujando la situación a convertirnos en sociedad anónima. Bueno, en este caso, para evitar ser sociedad anónima al menos en términos fiscales, van a crear una filial y van a vender una parte de su club. Que evidentemente esto va a hacer que sea mucho menos de los socios que lo que es el Barça, que es 100% de los socios. Y aparecen poquitos, pero aparecen. Hay algún que otro RM por ahí en redes sociales que se alucina, se indigna porque es evidente, los han meado, los han humillado. El maligno el día de hoy los ha sacado a pasear como mascotas y luego le han aplaudido. Dice, el día de la asamblea es el evento donde bufones, trovadores y juglares de la corte mamadora floperiana se ponen las rodilleras de gala y sacan a pasear su garganta más profunda. ¡Qué vergüenza ajena! ¡Joder! Y es que escuchar la participación cada vez que un socio subía al estrado a coger el micro y hablar era graciosísimo, sobre todo uno en particular. Ramón Aitana de Mon subió al estrado a lamerle los pies a Florentino y a que todos la aplaudieran, mientras el maligno les colaba que va a vender una parte de su club y que eso los va a hacer valorar más al Madrid. Os puedo asegurar que mientras yo sea presidente, el Real Madrid será siempre de sus socios y nada pondrá en peligro ese rasgo fundamental de nuestra personalidad, ocurra lo que ocurra a nuestro alrededor y por muy dura que sea la crisis económica. Escuchar estas palabras de Florentino del 2013 son graciosísimas teniendo en cuenta el contexto actual de la época. ¿Por qué tendrían que hacer un cambio? ¿Por qué tendría que ser una filial a estas alturas cuando supuestamente incluso el día de hoy machacó y dio mucho bombo al hecho de que son el club más rico del mundo, que más plusvalía ha generado, todos los ingresos que ha realizado, que el Bernabéu infinito? ¿No debería ser al revés, que cuando más bonanza económica tienes, menos necesidad tienes de inversores externos? Hay algo que no cuadra ahí, o es que tanto quiere Florentino de que el madridismo valore al Real Madrid y para que lo valore tiene que vender una parte de él, ¿no? Como tú no limpias tu casa, que me estás escuchando, como tú no valoras tu casa, pues tienes que vender tu garaje, ahí lo vas a valorar de verdad. Ahí verdaderamente vas a hacer un ejercicio de conciencia y vas a decir, oh coño, es que sí tiene valor, sí tiene algo de valor. Este evento ha sido esperadísimo por una gran parte de seguidores del fútbol español, ya no solo por ver cómo el club estado que más alardeaba y sobre todo tiraba bif y faltaba el respeto al Barça en particular con respecto a que se convertiría en un Assad, es el que está siendo protagonista ahora mismo por querer colarle a sus socios el cambio de modelo de propiedad. Pero más allá de eso, ha sido espectacular ver cómo este señor, a sus casi 90 años, si no me equivoco, saca a pasear a los socios del Madrid, los humilla, se burla de ellos y para colmo le aplaude. Y sinceramente ver la asamblea del día de hoy me ha hecho recordar por qué en redes sociales a la afición madridista les dicen los borregos. Es que les calza perfecto. Veremos cuándo será la asamblea extraordinaria donde convoque referéndum y nos reiremos seguramente cuando el maligno los haga más dueños de su club al vender una parte de su equipo franquista. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.